Era principios de septiembre de 1883. El otoño, aún tímido, teñía de cobre las copas de los árboles que rodeaban la propiedad de Lermont Hall, una casa olvidada por el tiempo y por casi todos los hombres. Se decía que los pasillos de aquella mansión susurraban historias a quienes se atrevían a escucharlas. Historias de antiguas glorias, de silencios profundos. Y de una dama que jamás abandonaba su hogar. Eleanor Bicrave era su nombre. Contaba con 28 inviernos, aunque parecía cargar con el peso de muchos más. Sus ojos, grises como las mañanas nubladas, conservaban un brillo antiguo, casi olvidado, como un espejo cubierto de polvo que alguna vez reflejó amor. Desde los 18 años, Eleanor no había cruzado las rejas de la propiedad. Se había retirado del mundo tras una tragedia de la cual nunca se hablaba, una de esas que dejan cicatrices invisibles en las paredes y en la memoria. Vivía entre libros, cartas que escribía sin destinatario y tardes enteras junto a la ventana azul, desde donde contemplaba el mundo, como quien observa la vida sin atreverse ya a tocarla. La ventana era su más fiel compañía. Desde allí veía a los sirvientes cruzar los jardines, a los pájaros migrar en el cielo pálido, y, de vez en cuando, la vieja puente de piedra sobre el arroyo, por donde nadie pasaba desde hacía muchos años. Y fue allí, una tarde mientras la lluvia murmuraba sobre los vitrales, que Eleanor vio algo que no había visto en mucho tiempo. Un hombre. Alto, desconocido, y en desacuerdo con el paisaje, como un detalle insertado por error en un cuadro antiguo. No parecía perdido, pero tampoco parecía saber exactamente qué buscaba. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, Eleanor no escribió cartas. Solo permaneció en silencio, sentada en su sillón junto a la chimenea, tratando de recordar cómo sonaba un corazón cuando empezaba a despertar. Al día siguiente, el cielo amaneció con un tono gris más pálido de lo habitual, como si hasta el tiempo dudara en avanzar. Eleanor se despertó temprano, tomada por una inquietud que le era extraña. Intentó atribuirla al viento que silbaba por las rendijas de la casa, pero sabía, en el fondo, que su origen venía de otro lugar. La figura del hombre en el puente persistía en su mente como un recuerdo mojado, no completamente nítido, pero imposible de ignorar. No era un cazador del pueblo, ni tampoco uno de los criados. Su presencia desentonaba con la quietud del Lermont, como si hubiera salido de las páginas de un libro que ella aún no había leído. Cerca del mediodía, Eleanor supo que no había sido una ilusión cuando la señora Ashcroft, ama de llaves de la casa, anunció que había un visitante en la puerta. Dice llamarse Henry Alcott, señorita. Y trae una carta del señor Edwin Bicrave, su primo. El nombre de su primo sonó como un eco oxidado en sus oídos. Eleanor no veía a Edwin desde hacía casi 10 años, desde el día en que él, como tantos otros, le dio la espalda en silencio ante su dolor. Tomando valor, Eleanor se dirigió al vestíbulo de entrada. Su silueta descendió las escaleras como un espectro doméstico, envuelta en un vestido oscuro de lana, con el cabello recogido de forma austera. Al verlo, contuvo el sobresalto, el hombre del puente estaba allí, ahora sin niebla, vestido con un abrigo sobrio y sosteniendo un portafolio de cuero gastado. Sus ojos, de un castaño suave, descansaron sobre ella con una mezcla de respeto y curiosidad. Señorita Bicrave, es un honor conocerla al fin. Le pido disculpas por mi llegada inesperada. Su primo me ha enviado para evaluar el estado estructural de la propiedad. Parece que hay interés en preservarla o venderla. Eleanor no respondió de inmediato. Algo en la presencia de aquel hombre la desarmaba, no por su audacia, sino por la falta de ella. Había en él una especie de amabilidad práctica, como si estuviera acostumbrado a tratar con casas antiguas y corazones cerrados. Preservarla, murmuró Eleanor, sin ocultar la ironía. Esta casa no desea ser preservada, señor Alcott. Solo sobrevive. Y sin embargo, le permitió entrar. Durante el resto del día, Henry recorrió los pasillos del Lermont Hall con pasos medidos, observando cada grieta en las paredes, cada viga deformada, cada huella dejada por el tiempo. Eleanor, desde la distancia, lo observaba con ojos atentos, sintiendo crecer en su pecho una extraña inquietud, no miedo, sino algo más sutil,
la presencia viva de alguien que pertenecía a otro mundo, pero que ahora caminaba dentro del suyo. Esa noche, Eleanor volvió a la ventana azul. La luz de la luna se reflejaba en el puente, ahora vacío. Y por primera vez en mucho tiempo, no miró hacia afuera por costumbre, sino por esperanza. Los días siguientes transcurrieron en un vaivén de presencias silenciosas y susurros. Eleanor, que durante tanto tiempo había caminado como un fantasma dentro de su propia casa, comenzó a encontrarse con Henry Alcott con mayor frecuencia, a pesar de que él siempre se mantenía ocupado revisando la estructura de la mansión, haciendo notas y observando el desgaste de las vigas, las grietas en los techos, el estado de los jardines. Pero había algo en su manera de moverse por los pasillos que no pasaba desapercibido. Había una ligera inquietud en sus ojos, como si, además de las ruinas físicas, percibiera algo más en Lermonte Hall. Algo que, quizás, Eleanor misma ya no podía ver. Fue una tarde en la que el viento soplaba con furia, sacudiendo las ramas de los árboles y haciendo bailar las sombras sobre los muros de la casa, cuando Henry, al recorrer los pasillos de la planta superior, encontró una puerta oculta detrás de una antigua tapicería. Al principio, pensó que era simplemente otro rincón olvidado de la mansión. Pero algo lo empujó a investigar más. La madera de la puerta, cubiertas por el polvo y el paso del tiempo, no estaba completamente sellada. Al abrirla, descubrió una escalera empinada que subía hacia el ático. La oscuridad que emanaba de allí parecía retener el aire en su interior, como si el tiempo mismo hubiera decidido quedarse atrapado entre aquellas paredes. La curiosidad fue más fuerte que el miedo, y sin dudarlo, subió. Los escalones crujían bajo su peso, pero el silencio era absoluto, como si el lugar aguardara una presencia. Al llegar al ático, lo primero que llamó su atención fue el olor a viejo, a papeles gastados y madera envejecida. Allí, entre cajas de recuerdos olvidados y baúles sellados, encontró lo que más tarde describiría como un vestigio de otro tiempo, una serie de cartas, algunas amarillentas por el paso de los años, otras casi intactas. Estaban organizadas cuidadosamente, pero con un desorden sutil que denotaba el deseo de quien las había escrito de ser encontrado, sin serlo completamente. Las cartas pertenecían a Margaret Grave, la hermana de Eleanor, quien había desaparecido misteriosamente 10 años antes. Nadie sabía qué había sido de ella, solo que había dejado un vacío doloroso, una ausencia que se extendía como un eco por toda la casa. Según los rumores, Margaret había huido, pero nadie había entendido por qué ni a dónde. Henry, con el corazón latiendo con fuerza, comenzó a leer las primeras páginas. En ellas, Margaret hablaba de un amor prohibido, de una relación secreta con un hombre llamado A, cuyas cartas eran las que ahora encontraba entre los papeles. En sus palabras se reflejaba la desesperación, el deseo de escapar, la promesa de un encuentro, y luego, el silencio. La última carta que encontró Henry parecía interrumpida abruptamente, como si Margaret hubiera dejado de escribir a mitad de una frase. No sé si volveré a verte, decía, y luego, las palabras siguientes quedaban incompletas. Fue entonces cuando Henry decidió ir a buscar a Eleanor. Quería compartir con ella lo que había encontrado, aunque sabía que aquellas revelaciones cambiarían todo lo que ella pensaba saber sobre su hermana. Encontró a Eleanor en su biblioteca, rodeada de libros polvorientos y cuadernos olvidados, siempre sumida en su aislamiento. Al entrar, Henry le tendió las cartas. Eleanor las tomó sin decir palabra, sus ojos se fijaron en las primeras líneas, pero pronto su rostro palideció. Margaret, susurró, casi como si se estuviera hablando a sí misma. Ella jamás volvió. Nadie la vio después de aquella noche. Henry la miró, comprendiendo por fin la magnitud de lo que había encontrado. No se trataba solo de una joven que se había ido en busca de libertad, había algo más oscuro, algo que no podían aún entender. Creo que Margaret no huyó, dijo Henry en voz baja, mientras Eleanor lo miraba fijamente. Creo que Margaret fue silenciada. Eleanor cerró los ojos lentamente, como si las palabras de Henry fueran un golpe de realidad demasiado fuerte para asimilar. Silenciada, repitió, como si estuviera buscando la fuerza para aceptarlo. ¿Por quién? Por mi padre. El aire en la habitación se volvió pesado,
como si Lermonte Hall, en su silencio ancestral, estuviera presenciando algo que jamás había sido dicho. Eleanor, aún en shock, dejó las cartas sobre la mesa y se levantó. «No puedo seguir aquí, Henry», dijo finalmente, en voz baja. «Tengo que saber la verdad. Tengo que encontrarla». Y aunque aún no lo sabía, esa decisión marcaría el comienzo de una nueva historia, una que no podría ser detenida. A partir de ese día, Eleanor dejó de ser solo una sombra en sus propios pasillos. Aún se movía con la ligereza silenciosa de los fantasmas, pero ahora caminaba al lado de alguien que no pertenecía a esa casa, pero parecía pertenecer a ella. Juntos, Eleanor y Henry regresaron al ático. Registraron baúles, abrieron cajas y siguieron las huellas dejadas por Margaret en palabras, flores secas, recortes de periódico y un medallón antiguo con una fotografía descolorida. El rostro del hombre en el retrato era indistinto, pero su mirada parecía conocer secretos que ninguno de los dos podía aún nombrar. Henry leía en voz baja los fragmentos del diario, mientras Eleanor lo escuchaba con una mezcla de dolor y fascinación. Las palabras de su hermana, escritas hace tantos años, parecían vibrar en el aire alrededor de ellos como si aún estuvieran vivas, como si Margaret todavía habitara esos espacios, no como un fantasma, sino como una ausencia persistente. Una noche, al cruzar el salón principal hacia la biblioteca, Eleanor se detuvo repentinamente frente a un espejo antiguo, colgado en la pared desde hacía generaciones. Era un marco dorado, desgastado por el tiempo, que enmarcaba un vidrio opaco e irregular, donde el reflejo de las velas titilaba con incertidumbre. Ella permaneció allí por un largo momento, mirando su propia imagen o la ausencia de ella. Henry se acercó, pero antes de que pudiera decir algo, un crujido cortó el silencio. El espejo se rompió. La grieta descendió como una cicatriz, dividiendo el reflejo de Eleanor en dos mitades, una serena y resignada, la otra atormentada y afligida. Ni ella ni Henry dijeron nada. Había una sensación de presagio en ese sonido. Algo, en lo más profundo de la casa, se había quebrado junto con el vidrio. Más tarde, esa misma noche, Henry fue a la ala este de la casa, la más antigua, la más olvidada. Un criado le había dicho que allí se encontraba el antiguo estudio del señor Bitgrave, padre de las hermanas. La habitación estaba cerrada, pero no estaba trancada. Lo que encontró allí fue un santuario de memorias encerradas, cartas archivadas, anotaciones sobre Margaret, registros de correspondencia con autoridades locales y algo que heló su sangre, una carta, escrita por el propio señor Bitgrave, en la que ordenaba el fin de cualquier búsqueda oficial de la hija. Como si quisiera borrar su existencia, de forma definitiva. Henry regresó perturbado. Aquello no era solo una historia de fuga o de dolor, era una trama cuidadosamente silenciada, envuelta en orgullo, honor y conveniencia. A la mañana siguiente, Eleanor lo encontró en el invernadero, donde él intentaba distraerse entre macetas de helechos y azaleas enfermas. «¿Sabes algo, verdad?», le preguntó, sin rodeos. Henry vaciló por un momento, luego asintió. «Tu padre quiso que la desaparición de Margaret fuera olvidada. Enterrada junto con todo lo que se considerara impropio, vergonzoso. Pero las casas tienen memoria, Eleanor. Y esta, nunca olvidó». Ella se sentó a su lado, con las manos frías sobre el regazo, y por primera vez, se permitió apoyarse levemente en el brazo de Henry. «Ni yo». Ese gesto, simple y silencioso, fue más íntimo que cualquier declaración. Por una fracción de instante, el dolor fue compartido, y por eso, un poco menos insoportable. Eleanor miró el jardín dormido allá afuera y susurró. «Hay una habitación, que nunca más fue abierta desde que Margaret se fue». Henry se volvió hacia ella, atento. «Tal vez, sea hora de abrirla». Guión bajo 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 gui. La habitación de Margaret se encontraba en el ala sur del Lermonte Hall, en el extremo del pasillo donde el papel tapiz ya se despegaba y el silencio parecía más antiguo, más profundo.
ningún criado había entrado allí en años. Era una zona de la casa que el tiempo, por alguna razón, respetaba o temía. A la mañana siguiente de la ruptura del espejo, Eleanor llevó a Henry hasta allí. La puerta permanecía cerrada, pero la cerradura antigua ya se había oxidado y la llave original se había perdido con los años. Ella vaciló por un momento, con la mano temblando levemente sobre el picaporte. «Espera», dijo Henry, repentinamente. «Hay algo que necesito mostrarte primero». Corrió hacia la oficina del piso inferior y regresó con una pequeña caja de madera, envuelta en tela de lino. Dentro, descansaba una llave de marfil esculpida con detalles florales, delicada como un relicario. Era una pieza que había encontrado la noche anterior, detrás de un cuadro en la biblioteca, cuidadosamente escondida, como si alguien no deseara que el pasado fuera liberado. Eleanor la reconoció de inmediato. «Es de ella», murmuró, con un nudo en la garganta. Era la llave de su diario, y de la habitación. Con manos firmes, giró la llave en la cerradura, que se abrió con un crujido seco, como si suspirara después de años de silencio. La habitación de Margaret estaba intacta, pero cubierta de polvo. Un velo de abandono se cernía sobre cada objeto, cada cortina descolorida, cada recuerdo suspendido en el aire. Había un piano cerrado, libros con flores secas entre las páginas, vestidos colgados como si aún esperaran ser usados. Sobre el tocador, un paquete de cartas atadas con una cinta azul. Al lado, una pequeña caja de plata, con una inscripción discreta en el interior de la tapa. «Amar en silencio es aún amar». Henry y Eleanor abrieron las cartas. Eran respuestas de un hombre que firmaba solo con la inicial A. Las palabras eran apasionadas, pero inquietas. Había en ellas una tensión creciente, como si su amor estuviera siendo vigilado, amenazado, condenado. Se mencionaban encuentros interrumpidos, persecuciones veladas. Y luego, en la última carta, una despedida. «Nos separarán, Maggie. Pero mi amor resistirá. Encuéntrame en el puente, la noche del 10º día de abril. Si no vienes, me iré para siempre». Eleanor retrocedió, tocándose los labios con la mano. Su voz salió casi en un susurro. «Recuerdo ese día. Margaret salió por la noche. Estaba tan tranquila, tan decidida. Mi padre la vio. Después de eso, nunca volvió». Henry se sentó al borde de la cama, con el rostro serio. «Fue detenida, Eleanor. Probablemente no llegó al puente. Tu padre pudo haber interceptado la carta, o ella misma». El silencio cayó sobre los dos, espeso como el polvo que cubría la habitación. De repente, Eleanor se levantó y fue hacia la estantería. Allí había un cuaderno escondido entre dos volúmenes gruesos. Al abrirlo, encontró el borrador de una carta, escrita por Margaret, pero nunca enviada. Estaba dirigida a Eleanor. «Querida hermana, si algún día lees estas palabras, es porque me faltó valor o porque mi destino fue sellado por otros. Sabes que te amé, incluso cuando no supe demostrarlo. Y que mi error fue amar demasiado, pero no confiar lo suficiente. Perdóname». Eleanor dejó la carta caer sobre su regazo. Una lágrima resbaló silenciosamente por su rostro. Por primera vez, comprendió que no solo había sido abandonada, había sido traicionada por quien había prometido protegerla. Pero algo más renacía allí, un lazo con su hermana, reconstruido por palabras que el tiempo no había podido enterrar. El dolor aún estaba presente, pero ya no era un pozo oscuro. Ahora era un camino, el camino que conducía a la última ventana de la casa. Eleanor se volvió hacia Henry. «Ya no quiero mirar el mundo desde aquí. Quiero caminar por él». Él la miró en silencio. Y sonrió, como si supiera que, finalmente, la casa había respirado. Esa mañana, la luz del sol entraba de manera diferente por las ventanas del Hermonte Hall. Era un dorado tenue, envuelto por la niebla que aún descansaba sobre los campos como un velo de encaje. La casa parecía menos pesada, como si, durante la noche, algo viejo y cansado finalmente se hubiera ido. Eleanor despertó antes de que los campanarios de la lejana capilla sonaran. Caminó por los pasillos en silencio, como siempre lo había hecho,
pero ahora había una ligereza nueva en sus pasos. Se detenía frente a los retratos antiguos, no con tristeza, sino con la aceptación de quien sabe que el pasado no puede cambiarse, solo comprenderse. Al llegar a la biblioteca, se acercó a la ventana azul, donde había pasado tantos años observando el mundo que no se atrevía a tocar. El vidrio, limpio por la mañana, reflejaba su rostro con más claridad que nunca. Pero ya no estaba interesada en reflejarse. Estaba lista para atravesar. Abrió la ventana con ambas manos. El aire frío de la mañana entró sin pedir permiso, levantando las cortinas, estremeciendo papeles, despertando memorias dormidas. Por primera vez en 10 años, Eleanor sintió el viento en su rostro, el mismo viento que soplaba afuera, libre, impredecible, vivo. Detrás de ella, Henry entró en silencio. No dijo nada, solo se acercó. Eleanor se giró lentamente, con los ojos tranquilos y firmes. Hoy, dijo ella, caminaré hasta el puente. Creo que merece flores. Él asintió. Ya había recogido algunas. En el jardín, Eleanor recogió violetas silvestres y margaritas blancas, las mismas que Margaret solía trenzar en su cabello cuando era niña. Cruzó los pasillos de la casa como quien se despide, no con pesar, sino con gratitud. Lermont Hall ya no era una prisión. Era un relicario de recuerdos, y ahora, podía ser dejada atrás. Cuando llegaron al puente de piedra, se detuvieron por un momento. El arroyo fluía sereno, como si no hubiera sido testigo de los años de silencio. Eleanor colocó las flores en la orilla, y se quedó allí, con los ojos cerrados, sintiendo el sonido del agua, el canto distante de un pájaro, el toque suave de la brisa. Te perdono, susurró. Y también a mí misma. Al regresar, se detuvieron frente a la casa. Eleanor miró hacia arriba, hacia la ventana azul que ahora permanecía abierta. No la volveré a cerrar, dijo. Y entonces, con el paso firme de quien elige su propio destino, tomó el brazo de Henry y siguió adelante, sin mirar atrás. El camino frente a ellos era largo, incierto. Pero por primera vez, Eleanor se sentía viva dentro del tiempo presente. Ya no a la orilla de la vida, sino dentro de ella. Margaret estaba en paz. Y ahora, Eleanor también lo estaba.